Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, división de polinomios, cociente mixto, ejercicio 59. Solución de los problemas 10, 11 y 12. Para resolver este tipo de ejercicios se sigue un procedimiento. Aquí están los pasos del proceso. Aconsejo que se pause el video y se lea cuidadosamente esto y luego continúen viendo la solución de los ejercicios. También hay que tener presente la ley de los signos y estas dos propiedades de la potenciación. La ley de los signos dice que cuando se multiplican o dividen dos cantidades positivas, el resultado es positivo. Cuando se multiplica o divide una cantidad positiva por otra negativa, el resultado es negativo. Cuando se multiplica o divide una cantidad negativa por una positiva, el resultado es negativo. Y cuando se multiplican o dividen dos cantidades negativas, el resultado es positivo. En resumen, cuando se multiplican dos cantidades con el mismo signo, el resultado es positivo. Y cuando se multiplican dos cantidades con distinto signo, el resultado es negativo. Multiplicación de potencias. Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, se escribe la base común y se suman los exponentes. División de potencias. Al dividir dos potencias de la misma base, da un cociente donde la base es la misma que tenía tanto el dividendo como el divisor. Y para hallar el exponente, se hace la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor. Resolvamos el problema número 10. Se atiene que tanto el dividendo como el divisor están ordenados en forma descendente respecto de la x. Sin embargo, la x en el dividendo está disminuyendo de 3 en 3 y la x en el divisor está disminuyendo de 1 en 1. Entonces hay que dejar los espacios correspondientes. Se escribe x a la 3, se deja un espacio para el término con x a la 2, otro espacio para el término con x a la 1 y por acá escribimos más y a la 3. En esta casilla se escribe el divisor. Se comienza dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. X a la 3 dividido x a la 1 da x a la 2. Ahora se multiplica el divisor por esta x a la 2 y el binomio resultante se resta aquí del dividendo. Para lo cual se escribe cada término debajo de lo semejante y con signo cambiado. X a la 2 por x a la 1 da x a la 3. Le cambiamos el signo y lo ubicamos debajo de x a la 3. Más por menos da menos, se escribe más x a la 2y. Reducimos términos semejantes. Un x a la 3 menos un x a la 3 da 0x a la 3, se anuló ese término. Bajamos x a la 2y. Se divide el primer término de este resto entre el primer término del divisor. Ambas cantidades son positivas, entonces la división va a ser positiva. X a la 2 entre x da x a la 1 y se escribe esta y. Se multiplica este divisor por xy y el binomio resultante se resta aquí de este. Entonces xy por x da x a la 2y, se escribe menos x a la 2y. xy por menos y da menos xy al cuadrado, se escribe más xy al cuadrado. Y se procede a reducir los términos semejantes. 1 menos 1 da 0, se anuló el término con x a la 2y, bajamos esto aquí es y a la 2. Corrijámoslo.
Para eso tenemos el borrador. Bueno, antes de este se anuló, bajamos este x ya a la 2 y el siguiente término, que es el último, más ya la 3. Se divide el primer término de este resto entre el primer término del divisor. Al dividir x y a la 2 entre x se cancela la x y me queda y a la 2. Multiplicamos el divisor por y a la 2 y el binomio resultante lo restamos de este. X y a la 2 le cambiamos el signo, menos x y a la 2. Y y a la 2 por y a la 1 da y a la 3. Con signo negativo le cambiamos el signo y aquí escribimos más un y a la 3. Reducimos 1 menos 1 da 0, x y a la 2 se anula ese término. Y 1 más 1 da 2, 2y a la 3. La división es inexacta, dio este residuo. Y ya no se puede continuar dividiendo porque este es de grado 0 y el divisor es de grado 1. Entonces procedemos a dar la respuesta. X a la 3 más y a la 3 dividido entre x menos y es igual a la suma entre este cociente entero, o sea, ese polinomio entero, x a la 2 más xy más y a la 2 más una fracción cuyo numerador es el residuo y el denominador es el divisor. Y se denomina cociente mixto porque tiene un polinomio entero y una fracción de polinomios. En el ejercicio 11 tenemos que dividir este polinomio de grado 5 respecto de la x entre este otro polinomio de grado 1 respecto de la x. Este polinomio está ordenado en forma descendente respecto de la x y el exponente de la x está disminuyendo de 5 en 5 porque aparece x a la 5 y aquí x a la 0. Ese también está ordenado en forma descendente respecto de la x y está disminuyendo de 1 en 1. Entonces, como este disminuye de 5 en 5 y este de 1 en 1, tenemos que dejar espacios para los términos que faltan. Entonces, por acá escribimos x a la 5, dejamos un espacio para el término con x a la 4, otro para x a la 3, uno más para x a la 2 y otro para x a la 1. Y luego vamos a escribir el divisor, x menos y. Comenzamos dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. X a la 5 dividido x a la 1 es igual a x a la 4. Se escribe la base común y al exponente del dividendo le restamos el exponente del divisor. Ahora multiplicamos este binomio por x a la 4 y el resultado lo restamos aquí de este. Claro que a mí me faltó escribir por acá más y a la 5. X a la 4 por x a la 1 da x a la 5, le cambiamos el signo porque estamos restando y escribimos aquí menos x a la 5. X a la 4 por menos y da menos x a la 4y, le cambiamos el signo y lo ubicamos por acá. Ese fue el espacio que dejamos para el término con x a la 4y. Ahora procedemos a reducir términos semejantes. Un x a la 5 menos un x a la 5 da 0x a la 5, se anula ese término. Escribimos, bajamos x a la 4y. Ahora dividimos este término, que es el primero de ese resto, entre el primer término del divisor. X a la 4 dividido x a la 1 da x a la 3. Primero los signos, más por más da más. Te da x a la 3y. Multiplicamos el divisor por x a la 3y y el binomio resultante lo restamos aquí.
x a la 3y por x a la 1 da x a la 4y, le cambiamos el signo y escribimos menos x a la 4y. Más por menos menos se escribe más, x a la 3y por y da x a la 3, y a la 2. Se procede a reducir términos semejantes. 1 menos 1 da 0, x a la 4y, se anula ese término, no se escribe allí nada, y bajamos x a la 3, y a la 2. Ahora se divide este término entre el primer término del divisor. X a la 3 y a la 2 dividido x da más x a la 2 y a la 2. Ahora se multiplica el divisor por este término y el binomio resultante se resta de aquí. X a la 2 y a la 2 por x da x a la 3 y a la 2, le cambia el signo, se ubica debajo de su semejante, menos x a la 3 y a la 2, más x a la 2 y a la 2 por menos y da menos x a la 2 y a la 3, se le cambia el signo y se escribe más x a la 2 y a la 3. Reducimos, al reducir estos dos se anulan y queda x a la 2 y a la 3. Ahora dividimos este término entre el primero del divisor y se obtiene más x y a la 3. Se multiplica el binomio que tenemos aquí en el divisor por este término y el binomio resultante lo restamos de aquí. X y a la 3 por x da x a la 2 y a la 3, le cambiamos el signo y lo escribimos aquí debajo de lo semejante. Aquí me va a dar menos xy a la 4, le cambiamos el signo y escribimos por acá más x y a la 4. Corramos esto un poquito hacia la derecha. Reduzcamos términos semejantes. 1 menos 1 da 0, se anula, bajamos este más x y a la 4 y bajamos el último más y a la 5. Dividimos este término entre el primero del divisor y se obtiene más y a la 4. Multiplicamos el divisor por y a la 4 y el binomio resultante lo restamos aquí de este otro binomio. Y a la 4 por x da x y a la 4, le cambiamos el signo. Y ya la 4 por menos y da menos y a la 5, le cambiamos el signo, da más y a la 5 y reducimos. 1 menos 1 da 0, se anula. Un y a la 5 más un y a la 5 da 2y a la 5. Y ahí termina la división, porque este polinomio respecto de la x es de grado 0. En cambio aquí tenemos uno de grado 1. Entonces procedemos a dar la respuesta. Esto es al dividir x a la 5 más y a la 5 entre x menos y, se obtiene este polinomio entero, x a la 4 más x a la 3y más x a la 2 y a la 2 más x y a la 3 más y a la 4 más una fracción cuyo numerador es el resto, el residuo, y el denominador es el divisor. X menos y. De tal manera que al dividir este binomio entre este otro binomio, se obtiene este cociente mixto. Ejercicio 12. Hallar el cociente mixto de este polinomio entre este otro polinomio. Aquí en el dividendo tenemos que el polinomio está ordenado en forma descendente respecto de la x y no faltan términos. Entonces lo escribimos tal como está allí. X a la 3
más 4x a la 2 menos 5x más 8. De forma similar, el divisor también está ordenado en forma descendente respecto de la x y no faltan términos. Entonces se escribe tal como aparece allí. Si no estuviera ordenado, habría que ordenarlo. Y ambos polinomios tienen que estar ordenados de la misma forma. Se comienza dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y se obtiene x, se multiplica este trinomio por esta x y el resultado se resta aquí del dividendo. X a la 3 menos x a la 3 menos 2x a la 2, se escribe más 2x a la 2, más x se escribe menos un x, se reducen los términos semejantes, 1 menos 1 da 0, se anula ese término, aquí obtenemos 6x a la 2 y aquí menos 6x. Bajamos el 8. Dividimos el primer término de este resto entre el primer término del divisor, más por más da más, 6 dividido 1 da 6, y al dividir se cancela x a la 2 con x a la 2. Multiplicamos este trinomio por 6 y el trinomio resultante lo restamos aquí de este otro trinomio. 6 por x a la 2 da 6x a la 2, escribimos menos 6x a la 2, más por menos menos da 12x, se escribe aquí más 12x, y más 6 se escribe aquí menos 6. Se reducen los términos semejantes que quedaron compartiendo columna. 6 menos 6 da 0, estos dos se anulan, 12 menos 6 da 6x, y 8 menos 6 da más 2. Observamos que en este último resto se obtiene un polinomio de grado 1, y el divisor es un polinomio de grado 2. Entonces ahí termina la división, y procedemos a dar la respuesta. X a la 3 más 4x a la 2 menos 5x más 8 dividido entre x a la 3 menos 2x más 1 es igual a este polinomio entero, x más 6, más una fracción de polinomios cuyo numerador es el resto, el residuo, y el denominador es el divisor. De tal manera que al dividir este polinomio entre este otro polinomio se obtiene este cociente mixto. Así concluye la solución de estos 3 ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.